Muy bien, pues muy buenos días a todos, amados hermanos y hermanas. Y de nuevo, pues tenemos el gran privilegio en esta mañana de sentarnos tranquilamente, ¿verdad? Y abrir nuestros oídos, abrir nuestras mentes y abrir nuestros corazones y estar expuestos de nuevo a la palabra de Dios. Y sinceramente, si hoy hay alguien que tiene necesidad de escuchar el mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón durante esta semana, soy yo mismo. Entonces, con todo mi corazón deseo aplicarlo a mi mente, a mi vida y a mi corazón, para luego llevarlo a la práctica a mi vida principalmente, y espero que sea de bendición pues para cada uno de vosotros. El texto para la predicación de esta mañana se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ¿vale? Vamos a abrir este pasaje y vamos a leer en las Escrituras, en esta epístola del apóstol Pablo, la primera, en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 58, que es el texto para la predicación de hoy, ¿vale? Todos lo conocemos, seguro que muchos lo podremos decir incluso de memoria. Así dice la palabra del Señor. Así que, versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leerlo de nuevo, ¿vale? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Texto precioso de las Escrituras, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con la meditación, ¿vale? Vamos a orar. Señor, llamado Padre, muchísimas gracias por el gran privilegio de poder de nuevo, después de haber tenido un buen tiempo de adoración y de alabanza, después de haber tenido también las lecturas en las diferentes porciones de la Biblia, después de haber podido abrir nuestros corazones en toda oración, con todo nuestro ser, y deseando que, Señor, tu nombre sea reverenciado y adorado. Ahora tenemos el gran privilegio de poder venir y tranquilamente abrir las Escrituras. Muchísimas gracias por la libertad que tenemos aquí de poder hacerlo y poder, Señor, ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nuestros corazones. El mío, el primero de todos, con mucha necesidad de ello, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición, a ti nos encomendamos, y pedimos, Señor, que tú dirijas mi mente, mi corazón, mis palabras, y que tú, Señor, puedas usarme para la predicación de tu santa palabra con poder y ceñido al espíritu de las Escrituras, a tu Santo Espíritu. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos, os ruego, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, y empieza a predicar el Evangelio. Esto lo vemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en el cual el Señor le manifiesta unas palabras preciosas al corazón de Pablo. Le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos cómo Pablo obedece al mandato de Dios. Y vemos cómo, por la predicación del Evangelio, almas se convierten al Señor. Se convierten al Señor Jesús y se forma una pequeña iglesia local en esta ciudad, en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto. En el contexto en el cual el pasaje que hemos leído, vemos al apóstol Pablo que está escribiendo desde la ciudad de Éfeso, según comentaristas, durante su tercer viaje misionero, sobre el año 55-57 después del Señor Jesucristo, a los cristianos que se habían formado ahí en Corinto en este primer viaje misionero.
en el cual pues vemos esta ciudad Corinto, que es una ciudad de la región de Acaya, lo que geográficamente nos situaríamos actualmente en la región, en el país de Grecia. Vemos la ciudad de Corinto, que está bañada, por un lado encontramos el mar Egeo y por otro lado el mar Jónico, pues en el mar Jónico estaba la ciudad de Corinto, en la provincia de Acaya. Esta epístola, vemos que el apóstol Pablo, después de tratar una serie de problemas en esta iglesia local, como todos sabemos, a lo largo de los capítulos anteriores y los próximos al capítulo 15, del 12 al 14, vemos que el apóstol Pablo dedica un capítulo entero. La división de la Biblia, como todos sabemos, los versículos y capítulos no son inspirados, pero podemos decir que se han hecho lo más, lógicamente hablando, ¿no? Entonces, el capítulo 15 vemos cómo el apóstol Pablo dedica un capítulo entero y nos habla de la doctrina de la resurrección, ¿vale? La doctrina de la resurrección. Pablo le está hablando de la resurrección, primero de Cristo, los versículos del 12 al 20. Pablo le está hablando de la resurrección en términos generales, versículos del 21 al 50. También de la resurrección de los santos que habían fallecido, y esto lo vemos en los versículos 51 y 52. Y para finalizar el capítulo, como ese broche de oro, nos habla de la victoria de Cristo sobre la muerte, en la cual pues da esas preciosas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Y todo ello poniendo el fundamento sobre la persona bendita del Señor Jesucristo, la bendita persona del Señor Jesucristo. Vemos también como al principio de este capítulo 15, como si fuera un solemne preludio de lo que Pablo va a desarrollar, comienza poderosamente hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, los primeros 4 versículos del capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos aquí cómo en el capítulo 15 el apóstol Pablo introduce estas palabras después de haber manifestado toda una serie de problemas en la iglesia de Corinto, de sanidades, hablar en lenguas, el tema de la posición de la mujer en la iglesia local, el tema de la Santa Cena. Vemos cómo todo va desarrollando esos principios y todos esos problemas que estaban fuera un poco de la manifestación de la doctrina y la enseñanza que Dios había manifestado. Vemos cómo hace un alto y comienza con ese poder del Evangelio, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo conforme a las Escrituras. Gracias, Agustín. Conforme a las Escrituras, y que murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, centrándonos un poquito a la luz de lo que nos dice el versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, sigue el texto, y en su contexto con todo el resto del capítulo 15, para empezar me gustaría preguntarte y preguntarnos a título de introducción y confrontar tu corazón con la siguiente y solemne pregunta. La siguiente solemne pregunta. ¿Has tenido en algún momento en tu vida cristiana la sensación de estar poniendo tus ojos más tiempo en el mundo que en Cristo y desperdiciar el tiempo que Dios te da? ¿Te suena algo esto? A mí sí. ¿Me Agustín? Pues sí, Agustín, hermano, por favor. Está aquí un poco caldeándose el ambiente. Bien, bien. Gracias, hermano. Repito la pregunta. ¿Has tenido en algún momento en tu vida cristiana la sensación de estar poniendo tus ojos más tiempo en el mundo que en Cristo y desperdiciar el tiempo que Dios te da? La segunda pregunta que he manifestado y que creo que es interesante. ¿Has experimentado en algún momento en tu vida cristiana el lastre del viejo hombre
viciado con sus pasiones y deseos, que te quiere llevar a los caminos del mundo y de la carne. Es una realidad esto en la vida cristiana, ¿verdad? Esa lucha entre el espíritu y la carne y el espíritu. También otra pregunta. ¿Has tenido la sensación de ir por los caminos de la vida a pesar de tener en mente la eternidad? Ver tu mano, gracias hermano Agustín, ver tu mano cogida a la mano de la vieja naturaleza pecaminosa en oposición a la persona del Señor Jesucristo. Son experiencias que yo personalmente lo digo, yo he experimentado. ¿Tú no? Si no, pues enhorabuena. Que continúe así. Vamos caminando por cada una de nuestras vidas cristianas y de repente analizamos nuestro andar diario, de repente analizamos nuestras prioridades, de repente analizamos nuestra manera de pensar e incluso nuestros deseos. Y los confrontamos a la luz de las Sagradas Escrituras y de repente nos estamos dando cuenta que están muy lejos de lo que el Señor quiere que usemos en el tiempo para nuestras vidas, en su servicio, en nuestro andar diario con Él. Si esto, hermanos, pues realmente, si esto sucede, realmente corramos prestamente y nos pongamos de rodillas delante del Señor, pidiendo a Dios perdón y entregando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra vida, todo nuestro ser al Señor. Sí que es cierto que está la lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne, y las dos cosas se oponen entre sí, conforme en Gálatas nos menciona en el capítulo 5. Pero también es cierto que somos más que vencedores por aquel que nos amó, el cual nos da las herramientas para vivir unas vidas triunfantes en Cristo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Bajo esta perspectiva de los siguientes textos, que a continuación vamos a leer, me gustaría leer una serie de textos, vamos a ceñir un poco, enfocar y matizar la línea de pensamiento que quiero resaltar en esta mañana, en la predicación de hoy. Si eres de Cristo, espero que todos seamos de Cristo, todos nos conocemos por varios años, el Señor conoce nuestros corazones realmente, pero por lo general los frutos que se manifiestan dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia local, pues por los años pues uno va diciendo, pues esta persona creo que es cristiana. Si eres de Cristo, que yo creo que somos todos aquí de Cristo, pongo la siguiente enunciado para grabarlo en el corazón. Vive tu tiempo a la luz de la eternidad. Iremos explicando un poquito todo lo que quiero decir con respecto a esto. Creyente, vive tu tiempo a la luz de la eternidad. He aquí la serie de textos que quiero leer para matizar esta realidad. El apóstol Pablo también a los cristianos en Filipo les dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Viviendo el tiempo, el tiempo de Pablo a la luz de la eternidad. Se produce esto en el corazón del creyente que matiza y vive su vida con miras eternas. Segundo texto, en la misma línea de pensamiento. Mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, al Señor Jesucristo. Viviendo el tiempo, poniendo nuestra mirada en la ciudad celestial, en el lugar eterno donde el Señor nos tiene preparado para estar con Él para toda la eternidad. Y el texto que hemos leído: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vale? Si esto fuera un constante recuerdo en cada uno de nuestros corazones, una constante realidad en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, realmente cómo cambiarían, ¿verdad?, nuestras vidas. O sea, estamos hablando de coger nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos ha dado,
y vivirlo con el enfoque eterno. Cambia totalmente la perspectiva. Y yo necesito, más que nadie, en esta mañana, escuchar esas palabras para mi propia vida. Emplear mi tiempo poniendo mi mira en el Señor Jesucristo, en la eternidad. El hombre no tiene esa esperanza. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la perspectiva del hombre sin Cristo con su tiempo. Pero el creyente, como mencionaba el hermano Miguel, no tenemos que ir arrastrándonos con los pies por la tierra, sino tenemos que elevar nuestro corazón delante de la presencia del Señor y acercarnos al trono de su gracia y entregar completamente cada una de nuestras vidas. Haciendo esto, el Señor nos bendice, nos llena de ese gozo y esa paz y esa perspectiva correcta de la vida, en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. He apuntado aquí, Dios nos hace gustar la eternidad en medio del tiempo. Es que me encanta, mira, sale esta frase, me encanta. Dios nos hace gustar la eternidad en medio del tiempo. No tenemos que esperar a gustar la eternidad, a llegar a la eternidad en la presencia del Señor. Si es que ya estamos en la presencia del Señor, el Señor está en nuestros corazones. Dios nos hace gustar la eternidad en medio del tiempo. Y el tiempo nos lo da para administrarlo con la mirada puesta en la eternidad. Viviendo de esta manera, ¡buah!, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada ni nadie nos podrá quitar esta maravillosa bendición, sí, el pecado, el mundo, la carne, la vanagloria de la vida. El comenzar a jugar un poquito con el tiempo, bueno, un poquito por acá, un poquito por allá, y cuando nos queremos dar cuentas, nuestras pasiones y deseos, nuestra posición de la vida está tan lejos de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo el primero, Yo el primero. Dios nos hace gustar la eternidad en medio del tiempo y el tiempo nos lo da para administrarlo con la mirada puesta en la eternidad. Así que a la luz de este texto y lo que estamos meditando, el tema es el siguiente: la realidad del tiempo del creyente a la luz de la eternidad en el creyente. Este es el tema, ¿vale? La realidad del tiempo del creyente a la luz de la eternidad en el creyente. Y como título del sermón lo he puesto: usa tu tiempo deleitándote en la eternidad con Cristo. Usa tu tiempo deleitándote en la eternidad con Cristo. Así que, 1 Corintios 15, 58, ¿vale? Punto número 1, lo he denominado con las verdades eternas a la realidad del tiempo. Punto número 1, con las verdades eternas a la realidad del tiempo. ¿Qué quiero enfatizar con este enunciado de este punto número 1? En base y ciñéndonos a lo que el texto nos menciona en su contexto del capítulo 15. Hemos dicho, con las verdades eternas, por un lado, y por otro lado, a la realidad del tiempo. Y en este enunciado es matizar y afianzar en cada uno de nuestros corazones en una consideración de que está la eternidad con Cristo. Para centrarnos a considerar la administración del tiempo que Dios nos concede sin perder de vista la eternidad. Intento ser claro, coger las palabras más adecuadas y más sencillas, en las cuales quiero hacer esa simbiosis de la eternidad con el tiempo para luego acabar otra vez en la eternidad. ¿Vale? Porque teniendo esto en mente y en el corazón, el tiempo, hermanos, se convierte en una maravillosa herramienta. Una maravillosa herramienta para dar gloria a Dios, como esta mañana hemos hecho, y cada uno de nuestros días debe ser. Una maravillosa herramienta para dar gloria a Dios y para crecer en la obra del Señor siempre, como menciona el texto. Para dar gloria a Dios y servir a Dios. Leo literalmente. Notemos que el pasaje, 1 Corintios 15, versículo 58, el que hemos leído, ¿vale? Notemos que el pasaje hace un énfasis en medio del tiempo. Pero notemos también que su contexto nos lleva
y nos traslada a la eternidad. Enseguida lo vamos a desarrollar, esta realidad tan preciosa. El pasaje hace un énfasis en medio del tiempo, pero notemos también que su contexto nos habla y nos traslada a la eternidad. Y esto hace que el texto que estamos meditando y vamos a considerar y desarrollar, pues tome más fuerza, tome más significado y tome una más fuerte contundencia en cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras vidas, para luego con ello situarnos en una administración correcta de nuestro tiempo que Dios nos da para administrarlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En este texto leemos lo que la palabra de Dios nos dice. Notemos, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este texto está englosado en un contexto de la resurrección, en un contexto de la eternidad, que luego nos apela al tiempo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leer del versículo 51 en adelante, nos dice: He aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo, como he mencionado, está hablando en todo el capítulo 15 de la resurrección. Y ahora se centra en un misterio que va a ser revelado. ¿Vale? Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vemos el contexto del pasaje que el apóstol Pablo está mencionando. Al principio del versículo 58 empieza: así que, de lo que ha estado explicando antes, referente a la resurrección. Así que, un matiz de una doctrina eterna. Nos ha llevado Pablo a la eternidad para luego ponernos en nuestro tiempo, en el tiempo que Dios nos concede, para usarlo para su gloria. Y con esto, ¿qué consistencia da el tiempo en cada una de nuestras vidas? ¿Verdad? Dice: no todos dormiremos, todos seremos transformados. El rapto, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, 13, 15. En un momento, cualquier momento puede venir el Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Vemos que habrá una señal dada por Dios a la final trompeta, porque la trompeta será tocada. Vemos que habrá un orden establecido, y lo matiza en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y luego la gran exclamación: sorbida es la muerte en victoria. Ante esta poderosísima realidad, es como si nos pusiéramos delante del sepulcro juntamente con el apóstol Pablo y al lado al Señor Jesucristo y poder exclamar juntamente con ellos, que de hecho lo hacemos por medio de Cristo en cada una de nuestras vidas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Podemos encararnos a la muerte y decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La paga del pecado es muerte. Mi pecado ha sido perdonado en Cristo. ¿Dónde está tu paga? Ha sido pagado todos y cada uno de mis pecados en la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el momento en el cual muramos, pues estaremos en el sepulcro si el Señor no viene antes, pero realmente esa victoria es pasajera, porque habrá esa resurrección de entre los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria del pecado y la victoria de la ley? Luego dice en el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. En este maravilloso contexto, Pablo nos lleva al tiempo que estamos viviendo en cada una de nuestras vidas y en cada una de la vida de todos los creyentes. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, hasta aquí la eternidad, y luego ya ese último versículo nos introduce en el tiempo, para usarlo con la mira puesta en la eternidad. Así que, hermanos, conforme a la resurrección, vivid creciendo en la obra del Señor siempre. Es algo maravilloso. Y en las cuales, pues he empezado esta predicación diciendo, ¿no te ha pasado alguna vez que el viejo hombre te quiere tirar, te está llamando, te está llevando al mundo y de repente te encuentras arrastrándote por la tierra del mundo? Aquí el apóstol Pablo nos lleva de la maravillosa victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sepulcro, para llevarnos a tener una vida victoriosa en el tiempo que el Señor nos concede. Así que, de la eternidad al tiempo que el Señor nos da, con la mira puesta en la eternidad. Y aquí llegamos al punto número 2. Lo he enunciado de la siguiente manera. La realidad correcta del tiempo en el creyente, el amor hacia sus hermanos. ¿Cómo continúa el texto en el versículo 58? Así que, hermanos míos amados, es que el corazón de Pablo se inflama de amor. Es que tenemos tanto que aprender de esta faceta. Yo el primero, como repito en toda esta predicación. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? El más importante. Amarás, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y este amor de Dios refleja el corazón del amor hacia los hermanos. Bueno, la primera epístola del apóstol Juan está repleta así, que habla del amor entre los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú amar a Dios que no ves? O sea, ¿cómo puedes amar tú al hermano que ves? ¿Cómo es? ¿Cómo puedes tú? Que alguien me ayude, ahora me he perdido. ¿Cómo puedes ver tú? No, ¿cómo puedes tú amar a Dios que no ves? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Me explico lo que quiero decir? Vale, ha sido un juego un poco de palabras que ahora me he quedado fuera de juego, pero realmente si no amamos a los hermanos, que vemos cómo vamos a amar a Dios que no vemos. Ahora ha salido, hombre. Ahora ha salido, hombre, es posible. Muy bien, pues eso, el amor de Dios es manifestado en el amor hacia los hermanos. Volviendo al texto. Es maravilloso contemplar el corazón de Pablo y es precioso ver cómo se dirige a sus hermanos en la fe, con qué cariño, con qué ternura. El apóstol Pablo ama profundamente a los hermanos en Cristo, realmente. Su corazón se desvive por la iglesia del Señor, se desvive por el ministerio. Todos sabemos y vemos el peso que tiene el apóstol Pablo por la obra de Dios, ¿verdad? De hecho, testimonio es manifestado a lo largo de las epístolas, y lo vemos, por mencionar alguna, Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4, que nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira qué bonito, Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este es el corazón del apóstol Pablo, con referencia a los hermanos de la iglesia y en este caso a los hermanos en la iglesia de Corinto. Lo he puesto aquí con signos de admiración y me gustaría leerlo. Ama con todo tu corazón a la familia de la fe, hermano. Cuán importante es cuidar la manera de hablar a tu hermano. Bueno, decir, como es mi hermano, le hablo como le da la gana. Falso. Mentira, una trampa de Satanás. Porque tenemos que tener mucho respeto al corazón del hermano. Con cuán sublime respeto debemos tratarnos unos con los otros. Cuánta preeminencia debemos dar a nuestro hermano en Cristo. Y realmente analizamos, y tantos años en la fe, ¿verdad?
tantos años en la fe y de repente llegas a casa un domingo por la tarde y ¡buah!, te viene un mal pensamiento hacia un hermano. ¿No te ha pasado? Yo estoy abriendo mi corazón, ¿eh? A mí sí. Siento mucho, no digo qué hermano es, porque luego encima me pegaría. Pero nada, sin quererlo. Hay que ver, ¿no? Esas palabras. Y pum, un matiz de amargura. Y no te va dejando ese matiz. Pum, pum. Y dices, es igual, no pasa nada. Y al día siguiente, al final, no tienes más remedio que coger el teléfono y decirle, oye, hermano, perdóname que he tenido un mal sentimiento hacia ti. Lo siento mucho, no tienes ninguna culpa, pero es que no estoy tranquilo y quiero confesar mis culpas delante de ti y te pido perdón. Y el hermano, pues claro que sí, hermano, te perdono. Es impresionante el poder del perdón, lo que tiene, ¿verdad? Como a lo mejor llevabas un peso de 500.000 kilos y de repente ese hermano con una sola mano te lo ha quitado, porque te ha perdonado. Hermano, si algún hermano te pide perdón, perdónale. De verdad, perdónale. Y si no te pide una explicación muy clara de lo que ha sucedido, no indagues, sino simplemente en el amor entrañable de Jesucristo, hermano, te perdono. Ve en paz y descansa en el amor de Cristo. El amor de Pablo hacia los hermanos de Corinto lo tenía bien claro en su corazón. Y es maravilloso cómo viene tan amorosamente a la vida de los hermanos con lo eterno, para entrar en el corazón de los corintios con el tiempo, para continuar con una poderosísima exhortación unida con el amor de Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Y aquí llegamos al punto número 3. La realidad correcta del tiempo en el creyente: firmeza y constancia. Firmeza y constancia. A la luz de la eternidad, amor hacia los hermanos, y ahora nos demanda en el tiempo la palabra de Dios, firmeza y constancia. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Pongo aquí, importante matizar. Esta firmeza y constancia que Dios demanda se puede llevar a cabo únicamente cuando se haya recibido a Cristo por la fe como único y suficiente Salvador personal. No se puede ser firme y constante en el contexto que estamos hablando y la enseñanza que está diciendo el apóstol Pablo si antes no has creído en Cristo y lo has recibido como Salvador y lo tienes en tu corazón como único Señor. Así que asegúrate de haber pasado primeramente por la cruz del Calvario. Dicho sea de paso, estas palabras las puse aquí también. Hoy esperábamos una visita de una joven, pero no ha venido. Una persona que dice que está buscando a Cristo y tiene sed de Cristo. Entonces esperábamos hoy una visita de una persona incrédula, pero no ha estado. Pero es igual, a ver, entenderme, es igual de que el mensaje del Evangelio continúa y que bueno es considerar de que tenemos a Cristo en el corazón, ¿vale? Tenemos a Cristo en el corazón y ahora sí podemos estar firmes y constantes. Letras de himnos en este aspecto. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad pues la bandera en nombre de Jesús. Himnos conocidos de la fe. Firmes y adelantes, vuestras de la fe, que dice luego, sin temor alguno, porque Dios nos ve. Firmeza y constancia son dos características, hermanos, imprescindibles de aquella persona, aquella alma que ha pasado de muerte a vida. El que permaneciere hasta el fin, éste será salvo, en un contexto diferente en las señales de los últimos tiempos, pero es una manifestación que el Señor Jesucristo y la palabra de Dios manifiesta a lo largo de toda la Escritura, de que el cristiano debe ser firme y constante, firmeza y constante. Ahora, hacemos la siguiente pregunta. Firmeza y constancia, sí, pero ¿en qué tengo que ser firme y constante? Continuamos el texto leyéndolo y nos lo dice, ¿verdad? Y llegamos al punto número 4. La realidad correcta del tiempo en el creyente, creciendo en la obra.
seguimos elevando más preguntas. ¿Qué es o qué significa crecer en la obra del Señor? ¿Qué tenemos que hacer para crecer en la obra de Dios? Bueno, algo imprescindible es conocer a Dios, ¿verdad? Si no conoces a Dios o lo conoces muy poco, pues tú podrás crecer en la obra de Cristo, en la obra de Dios, en la medida que tú conozcas al Dios de la obra. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Palabra obvia. A través de sueños, visiones y, en fin, lo que te puedas inventar. No. A la ley y al testimonio manifestaba Isaías al pueblo de Israel: si no es conforme a esto, es porque no os ha amanecido, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través y exclusivamente a través de las Sagradas Escrituras, leyendo, guardando, obedeciendo su santa palabra. El salmista nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Pero bueno, hay infinidad de textos. Bueno, el Salmo 119 solamente ya lo matiza, ¿no? Pero a lo largo de la Escritura hay infinidad de textos que nos hablan de esta maravillosa realidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes, atended un momentito. Empápate de la palabra de Dios. Inunda tu mente y tu corazón de todos los preceptos de la palabra de Dios. Y aquí el Señor da esa bendita promesa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto también es aplicable para el resto de nosotros, ¿verdad? Salmo 119, 33 hasta el 40, un texto favorito de mi esposa. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. El apóstol Pedro lo menciona también en un pasaje muy significativo, en el cual nos dice: antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hasta el día de la eternidad también, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, a la luz de la eternidad y del tiempo, firmes y constantes, ¿en qué? En crecer en la obra del Señor, en la obra de Dios, cogiendo su palabra, leyéndola con nuestra mente y nuestro intelecto para llevarla a nuestro corazón y luego ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Esto es, hermanos, crecer en la obra del Señor. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Esto es lo que el Señor manifiesta, en la cual nos insta a empaparnos y llevar a cada una de nuestras vidas todo el consejo de Dios. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tenemos que crecer en la obra del Señor? Llegamos al punto número 5. La realidad correcta del tiempo en el creyente es una demanda constante, y el texto no lo dice. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo? ¿A veces? ¿Hoy sí, mañana no? No, aquí menciona siempre. Y siempre es siempre. En una u otra medida, siempre es siempre. A la luz de la eternidad, Dios nos demanda firmeza y constancia, creciendo en su obra, y Dios nos demanda fidelidad. Una demanda constante, fidelidad a Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, 21? Dice, después está hablando de las parábolas de los talentos, si no estoy equivocado, no lo he apuntado. Dice, buen y siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Mateo 24:13, también en el contexto de los señales, al final de los tiempos, ¿no? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La fidelidad. Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Unas pinceladas de lo que el Señor demanda a cada uno de sus hijos. Fidelidad. Fidelidad. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Entonces, aquí llegamos ahora al punto número 6 y último, solamente con unos versículos para acabar con una realidad conclusiva en la cual he enunciado de la siguiente manera. Punto número 6, la realidad correcta del tiempo en el creyente, fruto con valor eterno. Todo eso luego llega a tener un fruto de valor eterno. No tenemos contexto, la resurrección, el matiz que manifiesta la victoria sobre la muerte, el sepulcro, sobre la ley, sobre el pecado, nos insta a usar el tiempo para la gloria de Dios y que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un fruto con valor eterno. Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, ¿os acordáis? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Un texto más en este punto. 1 Corintios capítulo 3, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo, ¿verdad? Y continúa diciendo Pablo, y sobre este fundamento si se edificare, pues, oro, plata, piedras preciosas, heno, paja, hojarasca, todo será probado por fuego, y lo que permaneciere es lo que se ha hecho para el Señor. Y el trabajo hecho para el Señor permanece para siempre y no es en vano. No es en vano, porque lo ha matizado aquí el Señor en su palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya como conclusión, vuelvo a mencionar esta frase. Dios nos hace gustar la eternidad en medio del tiempo. Y el tiempo nos lo da para administrarlo con la mirada puesta en la eternidad. Los 6 puntos que hemos considerado. Punto número 1, con las verdades eternas. Por un lado, a la realidad del tiempo que tenemos. Por otro. Punto número 2, la realidad correcta del tiempo en el creyente, amor hacia sus hermanos. Punto número 3, firmeza y constancia. Punto número 4, creciendo en la obra. Punto número 5, es una demanda constante. Y punto número 6, que produce un fruto con valor eterno. Y aquí el apóstol Pablo vemos como en todo este desarrollo a lo largo del capítulo 15 de 1 de Corintios nos lleva de la eternidad al tiempo que el Señor nos concede, para usarlo para su gloria, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues que el Señor bendiga su palabra.